Damos paso ahora a nuestra tercera conferencia del día y honrando pues el título que lleva nuestro taller. Hoy la conferencia lleva el nombre de la importancia del periodismo científico en el entorno post-pandemia y la dictará la licenciada Patricia Fernández de Lis. Ella es editora de materia del diario El País de España. Patricia Fernández de Lis es redactora, jefa de ciencia de este importante rotativo español, directora de este suplemento que he tenido el privilegio de acompañar desde hace muchos años y pues seguramente muchos de ustedes pueden constatar como uno de los espacios especializados más importantes en ciencia, tecnología y economía. En el 2007 ya se incorporó al equipo fundador del diario Público como redactora en jefe de la sección de ciencias, con 7 redactores y apenas 3 páginas diarias. Era una de las más extensas de la prensa europea. El diario Público recibió el premio Prisma 2010 con un especial del jurado en la Casa de Ciencias de La Coruña, un galardón pues el más prestigioso de la divulgación de ciencia en España. En el 2012 fundó la web de noticias Materia, que aspira a convertirse en una referencia de información de ciencia, tecnología, salud y medio ambiente en español para todo Iberoamérica y el mundo. En septiembre del 14, Materia, esta sección, se asocia con El País y Patricia es nombrada redactora en jefe de ese diario. En junio del 2021, Materia gana la primera edición del premio CSIC de la Fundación BBVA y Comunicación Científica, dotado con 40,000 euros por representar una apuesta diferencial de comunicación científica desde España, que es equiparable a las secciones de ciencia de los grandes medios internacionales. Además, Patricia Fernández de Lis ha pronunciado conferencias y talleres sobre ciencia, periodismo y divulgación por toda España, en países como Estados Unidos, México, Perú, Reino Unido, Francia y Estonia. Ella no es la primera ocasión que participa en nuestros talleres, lo cual para nosotros es un privilegio. Ha sido compañera de trabajo durante muchos años de este ejercicio y quiero pues remarcar el hecho de que en este 2021 recibió el premio Prisma 2021 de la Casa de Ciencias en la modalidad del mejor artículo periodístico por el año de la ciencia, publicado en El País Semanal, por este análisis con solidez de manos de sus protagonistas y de la compleja relación que existe entre la ciencia y la sociedad en un año excepcional. Así que Patricia Fernández de Lis, me da mucho gusto y te doy la bienvenida una vez más a este que es tu taller de periodismo científico, en el cual has participado desde hace muchos años y hoy, una vez más, tenemos el privilegio de tenerte con nosotros. Bienvenido tu mensaje. Buenos días allá, pero bueno, son buenas tardes desde España. Mi nombre es Patricia Fernández de Lis, soy la directora de materia de la web de Noticias de Ciencia del País y también soy la redactora jefa de ciencia del País. Quería agradecerles antes que nada al doctor Enrique Bustamante, presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, y el doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. A los dos les quiero agradecer que me hayan invitado a este taller de periodismo científico y salud global y comunicación. En los próximos minutos os voy a contar un poquito sobre mí, que es lo que me pidió Enrique. Enrique le conozco de hace tiempo ya. Hemos compartido muchos talleres allá en México y espero que podamos compartirlos en el futuro. Y él me pidió que contara un poco sobre mi carrera y sobre qué es lo que hemos hecho en este tiempo en materia durante la pandemia, así que se lo voy a tratar de resumir rápidamente. Solo lamento no poder estar allí, pero la verdad es que son unos días muy complicados de trabajo y no puedo estar en directo. Como digo, lo lamento mucho, pero después verán mis redes y mi email y podrán, cualquiera de ustedes que quiera, poder contactarme. Y lo mismo también, bueno, Enrique tiene mi contacto y no habrá ningún problema en que me escriban si necesitan cualquier cosa. Así que sin más voy a compartir pantalla. Espero que se vea.
Esto es, bueno, una introducción a lo que es Materia, que es la web que dirijo. Y bueno, ¿por qué estoy aquí? Yo trabajé durante 10 años en el diario El País. Después me fui en 2007 a fundar el periódico Público, que tuvo una vida de unos aproximadamente casi 5 años. En ese periódico teníamos una sección de ciencia de 6 páginas y 10 personas, así que muy amplia. Y después, cuando ese periódico cerró, un grupo de los periodistas de ese periódico y yo nos lanzamos a crear Materia, que es lo que ven a la derecha, que es una web de noticias de ciencia que permaneció trabajando de forma independiente entre 2012 y 2014. Durante ese tiempo, que fue cuando conocí a Enrique y, bueno, ya estuve varias veces por allí en México dando charlas, la verdad es que Materia yo creo que se convirtió, espero, en una referencia de periodismo científico, de trabajo en periodismo científico. Publicábamos una noticia al día, pero intentábamos que fuera realmente relevante y esa noticia la dejábamos con una licencia Creative Commons para que fuera republicada por periódicos de España y de América Latina. Llegamos a tener 40 o 40 y tantos periódicos asociados que republicaban nuestras noticias y nosotros, bueno, pues hacíamos nuestros negocio sobre todo pues con venta de otros contenidos y con talleres y también eventos. En el año 2014 El País me contacta, me llama y deciden bueno, pedirnos que seamos la sección de ciencia del periódico de forma fija y exclusiva. Fue una negociación larga y complicada, como se pueden ustedes imaginar, para un grupo de periodistas muy pequeños como éramos nosotros. La negociación con el periódico más grande en español fue muy larga, muy complicada, pero bueno, en cualquier caso estuvimos un tiempo negociando y en octubre de 2014 más bien desembarcábamos en El País como la sección de ciencia del país. Todos ustedes imagino que la conocerán, si van al país.com/ciencia podrán ver la información que hacemos cada día. ¿Qué es lo que hacemos en El País? Bueno, tenemos un acuerdo de asociación. Nosotros seguimos siendo una empresa independiente y ellos tenemos un acuerdo, una asociación con ellos desde, como decía, octubre de 2014. Hacemos temas de ciencia, medio ambiente, salud, tecnología. Y publicamos pues, bueno, pues todo tipo de información, noticias, entrevistas, reportajes, también información, luego diré mucha información últimamente, sobre todo con la pandemia, información de interactivos y narrativas visuales. También hacemos divulgación y esto me gustaría destacarlo porque es algo que yo creo que es distintivo de Materia. No solo hacemos como decía, información periodística pura y dura, noticias o reportajes, sino que también tenemos todas estas secciones que muestro a la derecha: Café y Teoremas, El Juego de la Ciencia, La Hacha de Piedra. Y creemos realmente que la ciencia es importante y creemos en la divulgación de la ciencia y por eso compartimos nuestra pasión con la ciencia con estos blogs científicos. Las científicas responden, por ejemplo, que es el que está aquí. Lo llamamos Nosotras Respondemos, y son respuestas a las mujeres investigadoras de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas Españolas, que se llama MIT. Responden todas las semanas a las dudas de los lectores, a las dudas científicas. El Hacha de Piedra, un escritor que se llama Montero Glez, escribe sobre la confluencia entre la ciencia y el arte o la literatura. Café y Teoremas es una sección de matemáticas. El Juego de la Ciencia es una sección de lógica que hace Carlos Frabetti, que él cada semana plantea un problema de lógica a nuestros lectores y la semana siguiente lo responde y plantea un nuevo programa, ¿no? Un nuevo problema. El Juego de la Ciencia es una sección muy curiosa, es una de las secciones con más comentarios de todo el país y además tiene realmente seguidores muy fieles, así que nos
nos gusta mucho, y también una sección de nutrición que se llama Nutrir Conciencia. Nos gusta decir bueno, que materia, esto es algo que han dicho de nosotros y a mí me gusta mucho, es una demostración de lo que es la ciencia, divertida, apasionante y rigurosa. Esto lo dijo un investigador español y a mí me gusta mucho porque quiero pensar que eso es lo que hacemos, ¿no? Me preguntó Enrique que hablara un poco sobre qué es lo que hemos hecho durante la pandemia. Voy a intentar resumir porque la verdad es que ha sido mucho tiempo, 1 año y medio muy, muy duro, muy complicado, realmente, bueno, todavía estamos, yo todavía estoy tratando de comprender y de asumir lo que ha sido el trabajo en este año y medio. Ha sido realmente complejo. Teníamos, aparte de mí y de un editor, 5 periodistas trabajando en el día a día. Estos 5 periodistas han trabajado, mucha gente me pregunta cuánto tiempo o cómo trabajaban. Bueno, trabajaban con diferentes tiempos y diferentes medidas. Lo que intentábamos es que no fuera simplemente estar trabajando todos en el día a día, en las noticias que iban surgiendo, ¿no? Teníamos periodistas trabajando en el día a día, luego teníamos periodistas trabajando a medio plazo y luego periodistas trabajando a largo plazo en historias realmente largas de incluso 1 mes o 1 mes y medio de elaboración, ¿no? Porque considerábamos que había que estar en todas esas fases o en todos esos plazos. En el corto plazo porque estaban surgiendo muchas dudas o muchas preguntas de temas que había que resolver ya. En el medio porque había temas que se podían resolver en 2 o 3 días o 4 más o menos, y después en temas a largo plazo. También teníamos colaboradores freelance y por supuesto gente que escribía tribunas. Para nosotros, por ejemplo, fue muy, muy importante implicar a estas secciones paralelas de las que hablaba antes, como por ejemplo Nosotras Respondemos, en el día a día de nuestro trabajo. Las investigadoras de AMIT, sobre todo pues las expertas, ¿no? Biólogas o bioquímicas o epidemiólogas, respondían a las preguntas de los lectores. De hecho, estuvieron trabajando durante el primer 1 mes y medio, 2 meses, respondieron casi 600 dudas de los lectores españoles y latinoamericanos, casi 600, no solo sobre el virus en sí, sino también sobre cuestiones técnicas o cuestiones legales de cómo estaba siendo el confinamiento en España. Luego, para nosotros fue muy importante, claro, trabajar de forma muy cercana con la sección de sociedad del país, que es la que lleva temas sanitarios, ¿no? Más, digamos, más humanos. Nosotros llevamos los temas de ciencia y ellos llevan los temas más humanos, por supuesto con las secciones de vídeo y las secciones de infografía. Trabajábamos de forma constante para la web papel, publicábamos dependiendo de los días entre 1 o 4 noticias. Ha habido días de publicar más, de 5 o 6 noticias, pero bueno, intentábamos limitar el trabajo porque una de las cosas más importantes para nosotros, una de las lecciones que hemos aprendido es que no había que precipitar la información y no había que responder a todo a todas horas, ¿no? Yo creo que esa es una de las lecciones que nos queda como comunicadores y como periodistas durante esta durísima prueba de la pandemia, y es que había que responder a las cosas con calma y con profesionalidad y con rigor, ¿no? Que es una cosa que realmente era complicado. ¿Qué retos nos encontramos a la hora de cubrir la pandemia? El primero, el desconocimiento, evidentemente de los lectores, pero no solo, también nuestro, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, y también de muchísimos investigadores. Es decir, al principio todos ustedes recordarán, bueno, esto pensábamos todos que iba a ser uno de estos virus chinos como los que habíamos vivido ya otras veces y que quizás, bueno, pasaría. Empezamos a ver cuando empezó el confinamiento en junio, empezamos a ver que quizás probablemente esto era más grande de lo que parecía, pero ni siquiera cuando llegó a Europa, que fue Italia, fue el primer país que empezó a confinar y donde vimos muchísimas muertes, ni siquiera cuando llegó ahí fuimos capaces, yo creo, de ver el problema en toda su inmensidad. Muchos periodistas y muchos expertos, ahora no se dice, y esto es un poco polémico, pero entonces decían que no era más que una gripe, que la gripe mataba más. Después ya pues esos periodistas y expertos evidentemente callaron porque no fue así. Pero durante mucho tiempo sí se dijo eso en España y evidentemente eso fue un error.
Después, todos ustedes saben ya a estas alturas probablemente de los talleres que la ciencia se mueve gracias a las publicaciones en revistas especializadas. Había muchísimos temas que no fueron publicados en revistas especializadas, sino que es lo que se llama preprints, es decir, habían sido estudios que salían de investigadores y que después no eran revisados por otros investigadores. Y luego pues el tema era complejísimo y había muy pocos expertos dispuestos porque, entre otras cosas, los expertos, muchos de ellos estaban trabajando, no tenían tiempo para entendernos. Teníamos muchísima presión del tiempo. Hay veces que la sección de ciencia, cuando trabaja con cierta normalidad, que no es ahora, porque ahora tenemos una pandemia encima y un volcán. Quizás probablemente ustedes sepan que tenemos en La Palma el primer volcán en 50 años en España, así que ahora mismo estamos desbordados, pero normalmente trabajamos con cierta holgura de tiempo, ¿no? Esta vez no pasaba eso, es decir, teníamos que publicar cosas a lo mejor con media hora de distancia entre lo que sabíamos y lo que teníamos que publicar porque había mucha presión, ¿no? Y claro, los jefes normalmente que entienden que un tema sobre dinosaurios o sobre un asteroide puedas publicarlo dentro de 3, 4, 5 días o lo que sea, en este caso pues evidentemente eran poco comprensivos, como es lógico, porque querían, si la competencia estaba dando noticias, querían que nosotros también siguiéramos el ritmo de la competencia, ¿no? Y trabajábamos en remoto, es decir, el país se ha hecho durante más de un año 100% remoto, con más de 300, casi 400 periodistas trabajando desde sus casas para la versión web y papel, y se puede imaginar lo que es hacer un diario desde las casas de 400 personas, ¿no? Realmente muy complicado. Así que, ¿qué hicimos? Bueno, pues intentamos, por ejemplo, cuando no teníamos respuestas, aquí, por ejemplo, verán, intentábamos plantear las dudas tal y como las teníamos. Esto es lo que nosotros llamamos un sacadudas, es decir, una noticia. Por ejemplo, nosotros durante mucho tiempo no supimos qué estaba pasando con las reinfecciones. Es decir, si realmente había gente que se infectaba, se podía infectar varias veces o no. Esta fue una de las primeras piezas que publicamos, no la única, publicamos varias, así que lo planteábamos como preguntas y respuestas, ¿no? Muchas de las preguntas que nosotros teníamos se las hacíamos a expertos o que los lectores nos planteaban, y entonces lo planteábamos así, para ser honestos y rigurosos con los lectores. Como decía, este es el consultorio que hicimos con las científicas, que respondieron a más de 600 preguntas de los lectores durante marzo. En España el confinamiento, el estado de alarma empezó el 13 de marzo de 2020. El 17 arrancamos este consultorio y estuvimos como hasta el mes de junio aproximadamente respondiendo preguntas, ¿no? Lo cierro porque tarda un poquito en cargarse. Y intentamos también hacer temas reportajeados y grandes reportajes para tratar de explicar a la gente el método científico. Pensamos que era especialmente importante que la gente entendiera por qué no había grandes respuestas a las grandes dudas que la mayoría de ellos tenían, ¿no? Así que, por ejemplo, hicimos este reportaje sobre los tratamientos. Quizá recuerden la polémica que hubo con el Remdesivir y la cloroquina, sobre todo cuando entraron algunos mandatarios como Donald Trump o Bolsonaro a esta polémica. Intentamos explicar bueno, este fue un reportaje que nos costó un tiempo. Intentamos explicar cómo funcionaba el método científico. Y hicimos más cosas. Por ejemplo, hicimos también algunos temas de historia sobre otras pandemias históricas. Una de las cosas que más valoraban los lectores, a veces me preguntan qué es lo que más se valoraba, pues probablemente las entrevistas en profundidad a grandes expertos, ¿no? Esta es una, por ejemplo, de las que mejor funcionaron, que fue de uno de los mayores expertos de España en virología, el virólogo Esteban Domingo, que además justo le nombraron miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y entonces, bueno, él estaba ya jubilado, pero digamos que era una entrevista en profundidad en la que él respondía a lo que son las principales dudas de esta pandemia, ¿no?
No voy a pinchar más porque veo que a veces se ralentiza la comunicación, así que bueno, simplemente si les interesa luego me mandan un correo y les puedo mandar más temas, pero como decía, hicimos también muchos temas de psicología porque yo creo que es importante destacar qué es lo que nos estaba pasando psicológicamente, ¿no? Esta ha sido probablemente una de las crisis más importantes a las que nos hemos enfrentado en nuestra generación y a las que probablemente nos enfrentemos, y cómo está realmente afectándonos psicológicamente, no solo las historias del virus en sí. Yo creo que era importante, ¿no? Tuvimos un columnista diario y bastantes columnistas más. Y como digo, bueno, hemos hecho grandes reportajes, consultorios especiales, es decir, hicimos miles de noticias, probablemente porque tuvimos a todo el equipo totalmente volcado en esta crisis. Durante un año y medio prácticamente no publicamos ninguna otra historia. Hicimos varios temas muy especiales, ¿no? Cuando digo trabajos especiales, son trabajos en los que trabajamos, como decía antes, estábamos trabajando en corto plazo, en medio plazo y después a largo plazo. En el largo plazo, algunos de los temas que hemos hecho hemos llegado a trabajar durante más de un mes o varias semanas. No solo los compañeros de la sección de ciencia, nosotros, sino que trabajábamos conjuntamente, sobre todo con el equipo de lo que en el país llamamos datos y narrativas visuales, es decir, compañeros que nos ayudaban a poner en contexto visual lo que nos estaba sucediendo. Este es, por ejemplo, uno de esos reportajes. Y aquí se ve, por ejemplo, pues igual tarda en cargarse un poquito, pero bueno, esto es uno de esos trabajos especiales que están, bueno, es un gran reportaje con muchas fuentes, pero además también tenía una parte de carga visual que no sé, que veo que nos está cargando, pero bueno, ustedes lo pueden buscar si les interesa con este titular o cualquiera de estos titulares. Disculpen porque veo que se carga muy lento todo, así que no voy a pinchar mucho más. Este es uno de los temas que mejor funcionó históricamente en toda la pandemia, que es un brote o sea, cómo se contagiaron 3 brotes en una oficina, un restaurante y un autobús. Y bueno, aquí ven, este es el tipo de cosas que estábamos haciendo con los compañeros de narrativas visuales, que es, como digo, temas muy visuales que funcionaron fenomenal, son los que mejor han funcionado. Hay veces que me preguntan cuáles son las claves para una noticia científica. Yo siempre digo estas 6 claves para mí tiene que ser accesible, es decir, lo tiene que entender cualquiera que lo lea, no un experto, sino cualquiera, pero a la vez tiene que ser rigurosa. También creo que tiene que ser entretenida porque la ciencia no es un rollo, la ciencia es algo apasionante que tenemos que saber explicar cómo es, ¿no? Tiene que ser comprensible, tiene que poder informar y hacer cercano a lo desconocido. Sin embargo, cuando me preguntan cuáles son las claves de las noticias científicas que dábamos en pandemia, para mí sigue teniendo que ser comprensible para todos y además de rigurosa tiene que ser sincera. Es decir, nosotros nos hemos enfrentado con grandes dudas a la hora de explicar qué es lo que estaba ocurriendo. Y los científicos también tenían muchas dudas, así que nuestro mayor esfuerzo o lo que quisimos destacar desde el principio es que los científicos muchas veces no sabían respondernos, ¿no? Así que teníamos que ser muy sinceros en nuestros titulares y también, como digo, teníamos que tener muchas fuentes, al menos 3 en cada una de las noticias, porque muchas veces veíamos que las noticias no estaban contrastadas. Muy crítica. Y luego es interesante el tema del rigor, porque no voy a entrar muy profundamente en esto, ¿no? Pero para mí riguroso significa que tiene que ser 100% riguroso, es decir, tiene que responder a lo que dice esa investigación o ese paper, pero eso no significa que sea preciso, porque si es un 100% preciso sería una investigación científica, ¿no? Entonces tenemos que estar trabajando en la línea entre rigor total y accesibilidad. Y para mí es muy importante que sea accesible.
Esto es algo que dijo Kenneth Chang, que es un periodista del New York Times, quizás le conozcan, que lo dijo en una charla en España hace unos años, y decía esto, ¿no? Claridad es inversamente proporcional a la precisión, y yo creo que es muy importante destacar esto, que es muy importante ser tremendamente claros en nuestras noticias, ¿no? Y más con una pandemia global que estaba matando muchísima gente y que mucha gente no sabía qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entre ellos científicos. Las auténticas claves, por supuesto, para nosotros han sido el equipo. Para mí es importantísimo haber tenido un equipo de tantos periodistas tan bien formados y durante tanto tiempo. Esto es algo que no me cansaré de repetir a todos los que nos estáis escuchando ahora, los que me están escuchando, y también a los expertos y a los directores de medios de comunicación. Tener una sección de ciencia durante muchos años es lo que ha permitido al país hacer una cobertura de la pandemia seria, rigurosa y gigante, ¿no? Es decir, tener 6 periodistas de ciencia que llevan trabajando, bueno, 7 más colaboradores, más opinadores, es decir, tener casi trabajando en exclusiva unas 10 personas que llevan decenas de años trabajando en ciencia, es lo que nos ha permitido poder hacer todo este recorrido que les he enseñado de forma muy rápida. Como se pueden imaginar, hay muchísimas más cosas que hemos publicado, ¿no? Esto es simplemente un resumen. Pero la única manera de poder cubrir una pandemia mundial con millones de muertos de la forma en la que creo que la ha cubierto el país, que ha sido de una forma rigurosa, accesible, nos han dado varios premios durante este tiempo que yo agradezco. Creo que la única forma de hacerlo era con un equipo que ya estaba trabajando, un equipo muy formado, profesional, y que tenía mucha experiencia en periodismo científico. Eso es lo que nos ha permitido hacerlo. Por supuesto, el tiempo. Agradezco mucho a nuestros jefes que nos hayan dejado, a pesar de la presión, en algunos casos semanas o meses para poder hacer esas piezas especiales que les comentaba antes, y pensar en la web antes que el papel, que no es algo obvio tampoco, ¿no? Muchas veces esto se nos olvida. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues la sección de ciencia ha sido la más vista en todo este tiempo, como se pueden imaginar, en el país. No, ninguna otra sección ha tenido tantas visitas como nosotros, porque además era un elemento diferenciador, ¿no? Es decir, las historias sanitarias o las historias políticas o económicas se podían encontrar en otros periódicos. Esa cobertura por parte de la sección de ciencia, como no hay tantas secciones de ciencia en los medios internacionales, la verdad es que tuvimos muchísimas visitas, muchísimo seguimiento en redes sociales. También nos han llamado de un montón de organismos internacionales, colegios para dar charlas. Es decir, realmente también ha aumentado mucho el tiempo de estancia en las noticias. Ha sido muy importante para nosotros tener muchas noticias, porque los lectores realmente las han reclamado y han pasado mucho tiempo leyéndola. Eso significa, claro, que ha aumentado mucho la visibilidad y la importancia de la sección de ciencia. Simplemente por darles un ejemplo, ganamos el premio Ortega y Gasset de periodismo, que es el más prestigioso, como saben, en periodismo en español, y lo hicimos nosotros con una con una noticia de sección de ciencia. Nunca había pasado que una noticia de ciencia se llevara ese premio, ¿no? Tan prestigioso, que normalmente se lo dan a piezas políticas o económicas, ¿no? Así que se ve la importancia de la sección de ciencia. Y por supuesto mucho estrés. Ha sido, como cuestión personal, ya ha sido un año y medio realmente estresante, realmente complicado, pero que yo creo que hemos demostrado que la importancia de la información de ciencia y salud en los medios. Esto, bueno, si alguno de vosotros está interesado, os puedo mandar esto, que es un hilo con algunos de los principales reportajes que contamos en ciencia. También aquí hay unos, no quiero extenderme, pero tengo algunos recursos de utilidad, como por ejemplo listas en Twitter o expertos que han hablado o que nosotros seguimos para temas, o periodistas que seguimos para las cuestiones de la pandemia. Y, y nada más, no quiero extenderme más. Aquí están mis redes. Soy @peflis en Twitter, @materiaciencias la sección, y peflis @el país para .es, para cualquier cuestión, pregunta, para seguir debatiendo. Cualquier cosa que quieran, me escriben un email y estaré encantada
de compartir cualquier inquietud o resolver cualquier duda. De nuevo, lamento muchísimo no estar ahí con ustedes en directo. Lamento todavía más no poder estar en México, que es un país que adoro y que me encanta ir siempre, siempre que puedo. Entiendo que no es el momento, pero espero que muy pronto podamos hacerlo. De nuevo, muchísimas gracias al doctor Enrique Bustamante, presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, al doctor Gemma Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo y por contar conmigo, y cualquier otra cuestión, penflis@elpaís.es, estaré encantada de resolverlas. Muchísimas gracias y buenas tardes desde España, buenos días o buenas tardes en México. Gracias. Patricia, muchísimas gracias a ti. De verdad, lo digo públicamente, es un privilegio tenerte con nosotros una vez más. Gracias por transmitir esta experiencia que con enorme humildad todos los colegas mexicanos e iberoamericanos que hoy te escuchamos lo tomamos como un ejemplo. Estas historias que finalmente nos motivan a ser mejores, estas historias que nos ayudan a identificar a uno de los espacios más importantes, un espacio referente en el mundo de las publicaciones científicas, como lo es Materia, allá en el diario español El País. Así que muchísimas gracias. Una vez más, felicitaciones por este premio Prisma que acabas de recibir, tú y todo tu equipo, este premio Prisma Casa de las Ciencias 2021, que pues solamente reconoce todo esto que hoy has traído como testimonio aquí con nosotros, de un trabajo profesional, de un trabajo dedicado, y que quiero decirles a todas mis colegas y a todos los participantes de este taller de periodismo científico, que pues como ya lo había referido, conozco a Patricia desde hace muchos años y he visto la evolución de una periodista que ha tenido la fuerza, el talento, pero sobre todo la tenacidad para lograr enfrentar circunstancias muy complicadas. El hecho de pues no haber tenido reconocimiento en una época por su trabajo, haber tenido que salir, crear otro medio, regresar, en fin, pero ahí está que el resultado de toda esa tenacidad y todo ese profesionalismo. Así que una vez más, enhorabuena para ti, Patricia, y quiero compartirles a todas mis amigas y amigos que están el día de hoy viendo esta transmisión, que ella se ofreció de manera muy generosa poder conversar con cualquiera de ustedes de manera directa, si es que quisieran hacerlo, además de que pues ahí nos acaba de dejar también su correo electrónico para poderle mandar mensajes, y qué bueno que ella, así como muchos de ustedes, están haciendo un trabajo importante por consolidar este ejercicio del periodismo científico. Qué bueno que haya instituciones tan importantes como la Universidad Nacional Autónoma de México que impulsan este trabajo, que finalmente la pandemia demostró la importancia que tiene para todos los habitantes del mundo. Así que enhorabuena, qué bueno que pudimos tenerla aquí en este espacio. Y vamos ahora a continuar con el programa que tenemos preparada para esta sesión. Vamos a escuchar el testimonial de Diana Saavedra. Ella es periodista precisamente de la Gaceta Universitaria, de la Gaceta UNAM. Bienvenido tu mensaje, Diana. Muchas gracias. Básicamente, el testimonio que me gustaría dejar sobre los talleres que organiza la Fundación ILI es que son una excelente herramienta para nosotros como profesionales de la comunicación, porque pues nos toca en muchas ocasiones cubrir de todo un poco, y es bien sabido que el que sabe de mucho no sabe de nada. Y especialmente hay que ser muy cuidadosos en temas de salud, que son básicamente los que yo he tomado, en los que es necesario tener bien claro algunos conceptos y contar bien con una fuente que nos explique y que nos permita comprender a fondo aquellos temas que pues en muchas ocasiones escapan a nuestra comprensión al estar siempre inmersos en el día a día. Especialmente en esta época de pandemia en la que hemos estado, en la que no se dejó de hacer el taller, eso es bien importante para nosotros como profesionales,
porque pues son una importante herramienta y una importante referencia para comprender todo aquello relacionado con lo que ha ocurrido en materia de salud en este tiempo de COVID, que es necesario comprender exactamente cómo son las medidas, cómo se producen las vacunas, que pues a nosotros a veces es más fácil decir que se hizo una vacuna, pero no sabemos exactamente por qué métodos, y todos esos siempre son bien importantes. Entonces yo agradezco mucho a la Fundación por el apoyo que nos da a través de la realización de estos talleres, porque pues realmente sin ellos a veces nuestros materiales no serían lo mismo. Así es que pues muchas gracias y espero que este testimonio les sea de utilidad. Gracias.